deciros que hay varios factores interesantes. Primero, hay un alto porcentaje de niños entre los abducidos, pero lo más interesante es que un alto porcentaje de abducidos, entre otros Próspera Muñoz, que si viene, maravilloso, vais a tener un caso fascinante que es modélico. Como Próspera, muchos otros, muchos han recordado, diría que mayoría en los casos que se ha investigado el caso a fondo, haber tenido otras experiencias previas desde su infancia. Primer factor. Segundo factor muy interesante. En un elevado porcentaje de los casos, la experiencia de abducción no es individual. Es decir, que no cabe reducirla a un invento, un montaje mental del individuo, sino que participan varios. No tengo aquí los datos, pero bueno, creo recordar que 2 personas, conjuntamente un 30% de los casos, hablo de las investigaciones de los años 70, y 5 personas en muchos casos. En aquel entonces, sí he de deciros que en otros casos que no investigamos, pero que yo conocí gracias al otro investigador, puedo decir, José Antonio Campaña, que fue el que investigó, pagó a un dibujante publicitario para que hiciera retratos robots, etcétera. Él tenía un espacio entonces, por hobby lo hacía porque era un creativo publicitario bien pagado, que era Recorra España en un SEAT o algo así. Y dentro de eso tenía una historia de ovnis. Entonces, pedía casos, bueno, tuvo unos casos increíbles que se malograron, porque no se investigaron, pero alucinantes. Entre otros os diré, de abducción, entre otros os diré, uno, que eran 2 familias de Canarias que iban en 2 coches y al atravesar un túnel tienen una de esas experiencias y lo que recuerdan es que les paran en el túnel, que ven a los seres, pero que van niños de las familias, o sea, alucinante. Con todo lo que ocurre después, que no se sabe mucho más, porque el caso, al ponerlo en la radio ya se malogró. Segundo, más grave, otro caso. La máxima autoridad, voy a decir así, policial, de una provincia española, tiene la experiencia conjuntamente con su familia, y se convierte en un infierno su vida. Entre otras cosas porque hay poltergeist en casa, apariciones, los niños, movimiento de objetos, muy típico en algunos casos. Ahora bien, puede ser eso, desde un punto de vista reduccionista, aunque me pase por aquí en medio, vale, eso puede ser explicado mediante lo que ya desde antiguo llamaban los primeros psicólogos folia de, o sea, locura compartida. Es decir, complicado cuando no es una locura a 2, sino es de más. Pero existe esa posibilidad. Ahora, la gran pregunta es, ¿se ha visto cómo un ovni desde fuera, gente que está por el campo, por la calle, cómo un ovni se lleva a alguien? No, no hay ningún caso que yo conozca, a lo mejor Javier conoce alguno fiable, sino hay casos de desaparición clara. Uno, por ejemplo, Travis Walton, que va al encuentro de un ovni con una serie de leñadores y desaparece aparentemente durante varios días, y vuelve con barba crecida. U otro, que es más interesante para mí, más desprestigiado, que es Frank Fontaine, y que porque para mí tiene gran interés que sean Sergi Pontoise, porque ¿podéis alzar la mano quienes estuvisteis este verano conmigo en el viaje a la Francia secreta? A ver, bueno, por lo menos hay 3 aquí, y quizá alguno más. Fuimos y visteis lo que había en Sergi Pontoise. En Sergi Pontoise, justo en ese año en el que se daba esa desaparición extraña, estaba ya planificándose y desarrollándose toda una cuestión mágica, digamos, de geografía mágica, que forma parte de la geografía mágica de París, desarrollada bajo el reinado de el nuevo rey Sol, François Mitterrand, cuyo hermano era el gran maestre de la masonería francesa, de reconstrucción. Vivimos un infierno en esa zona del norte, en la Défense, en un hotel, porque es una zona mágica, creada como una cabeza, interesantísima, pero la continuación, el proyecto es que era desde la Défense de París hasta Sergi Pontoise,
había un montón de proyectos que no se realizó, pero que tienen mucho significado, y uno dice, mucho significado, como tiene mucho significado todo lo simbólico que hay en esta pandemia, no en la enfermedad en sí, que es devastadora, en lo que hay detrás, y era un tren directo de ahí a Cergy-Pontoise. Pero en Cergy-Pontoise vimos cómo habían creado una cosa increíble. O sea, visteis todo, ¿no? Simbólica, esto toda una cosa hacia una isla de la Atlántida que hay central. Pero, ¿por qué eso es interesante? Porque desde un punto de vista mágico, ocultista, es la creación de una puerta dimensional. Obviamente eso sería tema solo hablar de eso para una conferencia. Bien, la cuestión es, controlando el tiempo porque ya se me acaba, el tiempo que yo tenía, que lo interesante, os decía, hay esos dos casos, por ejemplo. En otros casos, muchos, se ha visto simultáneamente a que alguien describía su abducción, gente de la zona han visto un ovni sobre esa zona, incluso aterrizando el ovni. Es decir, algo ocurre, no hay duda. Es más, cuando yo en aquellos años hablaba en la radio, en algún momento en algún otro sitio, y explicaba cómo gente la sacaban de su casa cuando estaban durmiendo, y era muy raro, ¿no? ¿Cómo te van a sacar de la casa? Por ejemplo, gente que tenía un sueño pero vivido con una experiencia. Me lo cuenta una mujer de Cádiz. Me dice, pero esa noche, no sé, no me acuerdo ahora cómo era la historia, pero me dice, he tenido una experiencia que me han sacado de la cama por la escalera, pero yo no entendía cómo. No podían haberla sacado por la escalera porque lo hubiera visto todo el mundo. Ella ignoraba que esa noche había sido fotografiado un ovni en Cádiz. Y luego, posteriormente a eso, fue a los 2 días publicado por la prensa. Es decir, había un ovni allí. Bien, os decía en cualquier caso que hay algo que ocurre. Sigo ya para acabar.